Bienvenidos a Tinta de Escritores, espacio que se emite regularmente desde la librería y Centro Cultural Mundos Invisibles. Mi nombre es Daniel Fernández Koch y quien me acompaña hoy es Laura Dutour. Laura, un gusto que estés hoy aquí acompañándome en la presentación de este libro tan interesante, Kitoko Mingi. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, este libro, vamos a contar primero que es una novela basada en una historia real, una historia que a Laura le encomendaron realizar y que en estas casi 500 páginas se cuenta cómo son, o cómo fue por lo menos una de las misiones de paz en la que se desarrolló una situación casi con ribete de película, podría decir, ¿no? Porque es la historia de uno de los... amistad del coronel Emilio claro, Soldado. sí, Nelson Giannoni, más conocido como Neco, que le encomiendan algo muy particular. Pero antes de llegar a esta instancia, quiero que me cuentes cómo te involucraste tú con esta historia. Bueno, yo conozco a Nelson desde niños, de la ciudad de Paysandú, y durante muchos años me pedía que le escribiera esta historia. Yo estaba escribiendo otras cosas, vivía en otros países, y me pedía que le escribiera esta historia, hasta que un día, siempre le decía sí, después, y un día, bueno, no sé qué pasó, creo que era el momento, justo, se dio, y él viajó para Brasil, y nosotros anduvimos miles de kilómetros en un auto, en Brasil, toda la mata atlántica. Empezamos en la ciudad de Salvador de Bahía hasta el aeropuerto de São Paulo, discutiendo y debatiendo a ver cómo se podía contar esta historia, qué perfil queríamos darle a esta historia. Bueno, así fue que surgió Kitoko Mingi. En formato novela. Sí. Y bueno, el núcleo de esta historia tan interesante es porque a Neco le encomiendan una misión, yo diría que casi que suicida, ¿no? Porque él tenía que ir a interceder frente a un líder guerrillero, llamaba Gedeón, ¿no? Donde tenía que persuadirlo de que entregara las armas. Y también tenía a su alrededor... Jefe de una tribu caníbal. Sí, los Maimai, una tribu caníbal, bueno, creo que una situación increíble para nosotros. Por eso decía, Sí, parecen cosas increíbles, pero están sucediendo ahora. En la realidad, y en este momento. Sí, en este momento. No es algo que sucedió en otros. Claro. Y algo dramático es que en esa tribu, los Maimai, había un ejército de niños. Sí, nosotros no estamos muy acostumbrados, bueno, no vivimos en guerra, pero los países que viven en guerras y las nuevas guerras, las guerras del siglo XXI, infelizmente, África, Medio Oriente y algunos países de América Latina, utilizan permanentemente niños soldados. Se ha visto ahora en el desarme de parte de la guerrilla colombiana, se ve en Brasil, donde existen los niños soldados, y por supuesto ni hablar en los ejércitos del Medio Oriente, y en este caso de África también. Niños que crecen con un fusil. El impacto que te puede causar ver un niño de este tamaño con un fusil que es más alto que él. Yo creo que yo la primera vez que vi un niño soldado sentí que humanamente había fracasado, yo para hacerme cargo yo de la parte que me correspondía. Pero de todas maneras, a pesar de que este libro trata de lo que habla, de lo que vive esa sociedad, que es el hambre, la miseria, las enfermedades, la pobreza, es un libro feliz. No es un libro que uno lo lee y termina deprimido, es un libro feliz, porque de hecho Kitoko Mingi, la palabra Kitoko Mingi significa muy bonito en idioma lingala, que es uno de los más hablados en África, y ellos están en una permanente búsqueda de la felicidad.
a pesar de los pesares, porque tienen todo en contra para no ser lo que nosotros consideraríamos para no ser felices. Pero hacen un paréntesis y en el aquí y ahora hay una sonrisa, pero que es de verdad, no es una sonrisa que yo te pueda posar para una foto. Es lo que hablamos, ¿no? Sí. Valoricen el momento. Sí, mucho más que de repente nosotros que vivimos con otros plazos de expectativa de vida. Sí, el estar vivos, claro. El poder bailar, el poder reírse, la música, las cosas que ellos tienen alrededor. Sí, me hace acordar a uno de los pasajes del libro, porque cuando uno lee este libro puede revivir los momentos que tú has escrito. Y hay una escena, hablando de baile, que recreas un baile. Entonces contás cómo en el sonar de, no sé, 100 tambores, muchos tambores, el sonido de los collares que utilizan de forma permanente, y los chifles, ¿no? Pero también algo muy singular, que es en ese baile, en ese frenético baile, el movimiento de las AK-47, el fusil de asalto, hacían un sonido muy particular que se mezclaba en esa danza. Sí, claro. Pero qué impactante verlo, ¿no? Con bueno, esas cabezas todas pintadas de blanco. Sí, claro. Debe ser algo realmente sí, es que también, verlo. Bueno, pero también eso es parte de... nosotros vivimos aquí en Uruguay, Occidente, donde hay esa cosa de masificación, y donde todos nos vestimos igual, o sea, negro, blanco, nos peinamos más o menos igual, no nos salimos de la norma. Cuando uno empieza a andar por otros puntos, existe millones de personas, que existen otras vidas, otro mundo que está en África, en Medio Oriente, Asia, para otros lados, y cuando uno empieza a andar por esos lugares, ve que hay otras realidades, y ahí empiezas a ver las caras pintadas, las burkas, otras cosas. Sí. Hay otros mundos que son muy interesantes para yo creo que todo esto que está en el libro, esta vida tan diferente, más que para valorizar lo que uno tiene, ni hablar, que empezás a valorizar, bueno, mirá, él no tiene nada y yo tengo un montón, y de repente me quejo, pero ese no fue mi objetivo, entre comillas, sino que fue el abrir la cabeza y el pensar que hay gente que vive vidas tan diferentes, y que yo, para jugar aquellas vidas, tengo que tener esa cosa de aprender o poder ponerme en el lugar del otro, esa empatía, y ahí considerar otro punto de vista. Lo que es más que tolerancia, porque tolerancia es que yo sé que vos vivís algo diferente y te lo tolero, pero el abrir la cabeza a nuevas culturas y a nuevas costumbres hace de que, más que tolerar, yo entienda de que vos es otro punto de vista, otro punto de partida, es respeto por otra cosa, otro ser humano que también vive, que también siente. Lo que pasa es que no siente como yo, no vive como yo, y es muy respetable, que creo que nos falta un poco de todo eso. Entonces ese es uno de los grandes objetivos del libro, es entender que hay otro mundo, y que tal vez yo no lo comparta, pero existe. Y en ese mundo existen seres humanos que sienten y que piensan y que les duelen y que les pasan cosas, y que también están en la misma búsqueda de la felicidad que estamos nosotros, solo que a nosotros tal vez la búsqueda de la felicidad sea comprar un auto 0 kilómetros, y para ellos tal vez la búsqueda de la felicidad llegaron a encontrarla en una danza. Sí, parte de esta misión de Neko era lograr el desarme de este líder guerrillero, pero además el fin era que los niños dejaran las armas para ir a la escuela. Claro. Ese objetivo era muy difícil de concretar. Las Fuerzas Armadas uruguayas llevan casi 25 años negociando este tipo de situaciones de gran riesgo, y creo que hasta donde sé, y el libro lo dice también, es de los grupos más eficaces para ese tipo de misiones. Sí, de hecho están permanentemente, tienen un batallón permanente en la República Democrática del Congo. Sí, ¿y cómo se enfrenta Neko
a este líder en una situación donde además hacía poquito tiempo quien había ido a hacer lo mismo que Neco, a lograr ese convencimiento de Gedeonte, este líder guerrillero se lo come. Sí, porque ellos eran caníbales. Porque eran caníbales, pero aparte son caníbales. Son caníbales. Pero a quien se come es un religioso que aparte lo conocía. Claro, porque en uno de los intentos de programas de Naciones Unidas, para que Gedeón se rindiera y entregara su ejército, su guerrilla, mandan a este cura que estaba en una región cerca, que habían sido amigos de la infancia. Entonces ellos piensan que por una cuestión de proximidad, de amistad, de empatía, lo iba a poder convencer, pero se lo termina comiendo. Ahora, ¿cómo de todas maneras el personaje, o sea, Neco o Nelson Gedeoni, concurre a ese también, peligro, ¿no? Digo, este libro tiene varias lecturas. Primero, el libro narra dos viajes. Uno que claro. es el viaje cronológico a través de toda la República Democrática del Congo, y también al mismo momento va narrando el viaje interior, claro, el personaje sí va, y la transformación que él va sufriendo. Y también dentro de las lecturas que tiene está esa cosa, él era un militar. Entonces, dentro de lo que es la vida militar estaba la obediencia, y a él recibe, bueno, tiene que ir y él va, no importaba, porque él era, la obediencia significaba el servicio a alguien, que en este caso eran este grupo de niños que además nadie sabía, si suponían que estaban, pero nadie sabía realmente lo que sucedía. Y bueno, dentro de eso están un montón de el valor, el miedo, cómo va enfrentando esas reacciones humanas, ¿verdad? Y hay otro personaje así muy importante que es un niño y es Cabonzo. Entonces, Cabonzo, ¿cuál es el papel de él en esa situación tan dramática? Cabonzo, cuando aparecen los niños dentro de la negociación de Gedeón para que entregara su guerrilla, como en toda negociación, alguien exige, otro acepta, se va cediendo de un lado y tirando del otro. La primera exigencia en la negociación fue que entregara a los niños. Entonces él dice que a cambio de comida para el resto. Entonces él dice que sí, entrega a los niños. Cuando entrega a los niños, Cabonzo vendría a ser una especie de el líder, claro, de ese grupo de niños. Era el más rebelde, el que se hacía el más malo, el que no quería nada. Y bueno, ahí surge la amistad entre Neco y Cabonzo, y ahí se va narrando el día a día de la amistad, que Cabonzo era un niño que había crecido, él no sabía cuántos años tenía, pero más o menos según los médicos de Médicos Sin Fronteras y todo el grupo de ONGs que lo vieron, por la medida de los huesos, eso, porque es muy difícil, porque su estado de desnutrición no lo permite saber, pero más o menos tendría entre 12 y 14 años. Y Cabonzo, cuando, a pesar de tener 12 y 14 años y de haber crecido toda su vida con un fusil en la mano, cuando le sacan el fusil y le empiezan a enseñar cosas sencillas, muy, muy simples, como narra ahí, es un niño, y que le gustan las cosas de niño, y se deja seducir, y como cualquiera convences a un niño con un caramelo, este niño también, infelizmente lo habían convencido con un fusil. Había que mostrarle otra cosa, que también le iba a mostrar que él se sentía feliz, simplemente porque se dio cuenta, descubrió que era un niño. Y ahí entra UNICEF, se empiezan a cobrar importancia lo que son los valores universales, los derechos universales de los niños, como por ejemplo, había que darle un nombre, él no sabía que era congolés, cosas, sí, claro, la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia dice, ¿cuál es el primero? Tener el derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Entonces él va descubriendo esas cosas que para nosotros no son ni cotidianas, ya sabemos, naciste, antes de nacer ya tenés un nombre, ya tenés una identidad, ya sabes.
quién sos, de dónde sos. Entonces, él lo conoció a los 14 años prácticamente. Claro, entonces Neko le va enseñando. Y a él, porque se hizo amigo de él, pero había más de 300 niños. Y los niños, hay fotos inclusive ahí, yo tengo fotos además de todo eso. Los niños descubren el placer de jugar. Esa cosa que tal vez se ha perdido mucho. Los niños están llenos de obligaciones y el derecho a jugar, a sentirse niños, a reírse, a no tener que preocuparse de nada más que de ser niños. Y tuvieron la experiencia de ir a una escuela. Sí, claro, claro. Ese era el objetivo de la misión y consiguieron llevarlos a la escuela. Hay que leer la historia, ¿no? Sí, desde luego. Porque, bueno, se da que durante, en la recorrida por todo el país faltaban escuelas, como en toda África faltan escuelas, hay muchísimos niños, faltan maestros, faltan escuelas. Pero ahí en ese lugar había una escuela que yo la descripción que le puse fue apocalíptica, porque era una escuela, la escuela cerró porque no había niños, porque los niños estaban reclutados en una guerrilla. La escuela estaba vacía, no había niños para llevar a la escuela. Y no debe haber nada más fin de todo que una escuela vacía. Sí, una realidad ajena, ¿no? Tenemos la tribu Mai Mai, el caníbal del Congo, tenemos, bueno, la parte de la alta religiosidad. Sí, claro, porque inclusive nosotros estamos hablando de canibalismo, así parecería algo, pero tiene otro trasfondo. No, claro, es un trasfondo filosófico muy importante. Incluso el libro lo narra, el nombre que él se pone de Gedeón es un nombre, no es un nombre al azar, es un nombre bíblico. Existe un Gedeón en la Biblia que tiene las mismas características, o él se atribuye las mismas características que el Gedeón de la Biblia. Y como... Sí. No, iba a decirlo, pero no sé, como hecho, porque habría que leer el libro para saber qué sucede con Gedeón al final, aunque cualquiera puede googlear. Uruguayos buscan a Gedeón y saben, no lo contemos acá. Sí, y qué es lo que sucede en la actualidad con Gedeón. El libro además está salpicado de palabras en el dialecto del Congo o de esa región. Sí. Pero el libro cuenta también con un glosario donde se explica incluso hasta qué significa la palabra asado, qué es el asado para nosotros. Y así diferentes temas como qué es carriña o palabras relacionadas con los términos militares. Sí, claro, palabras muy técnicas. Muy técnicas, que tienen una importancia en el libro y que terminan de dar una idea de toda esa vivencia fantástica que tuvo toda esta gente allí y que bueno, que son historias que siguen pasando. Sí, claro. Tú estás trabajando en otros libros también. Sí. Tenés 2 o 3 proyectos diferentes. Sí. No vamos a mencionarlos, pero son todos muy interesantes también. Este libro en Uruguay, ¿dónde lo podemos conseguir? Este libro lo podés comprar en Isadora Libros, lo podés comprar en Pocitos Libros, los buscan en Facebook así, y también podés comprar el formato ebook en Amazon. O comunicarse conmigo, mi página de Facebook, Laura Dutour, escritora, dice. Y también quedan pocos ejemplares porque la verdad que nos fue muy bien con el tiraje. Sí, lo sé. En el prólogo hay algo muy interesante que también está muy relacionado a todas las misiones de paz. Dice así, está escrito por el comandante en jefe del ejército, el general Guido Manini Ríos, y dice: la forma en que brillantemente la autora de este libro describe el cumplimiento de la misión de paz de un puñado de uruguayos en el corazón de África constituye un justo homenaje a todos los integrantes de nuestro ejército nacional que a lo largo de décadas, y actuando incluso más allá del deber, han socorrido a pueblos destruidos por sangrientos e incomprensibles conflictos. En ese camino esos hombres casi anónimos, identificados por una bandera azul y blanca que en sus brazos fue símbolo de paz y esperanza, aportaron sus recursos, su capacidad operativa y su esfuerzo personal, dejando en el empeño muchas veces su propia salud y en algunos casos su vida.
es así de dramático. Nosotros estamos muy lejos de esa realidad. Sí, el libro nos acerca. tanto que el libro está dedicado a uno de los compañeros de Neco, el teniente coronel Gonzalo Martínez, que después de que vino de esta misión, estaba en Haití cuando fue el terremoto y fue el único militar, él y otro más de, no me acuerdo qué país era, que murieron en el edificio de la ONU. No lo sabía. Increíble, ¿no? Tiene un alto contenido, el libro tiene un alto contenido existencial también, porque nos acerca a esa realidad tan distante que podemos leerlo, podemos tener un acercamiento, pero nunca llegar a vivenciar esta forma de vivir que tiene gran parte de la población en este lugar del mundo. Laura, fue un gusto haberte tenido hoy aquí conmigo, conversando sobre Kitoko-Mingi, y espero que ustedes hayan disfrutado, así como lo he hecho yo, de esta charla amena con Laura Dutour. Muchas gracias, nos vemos en el próximo encuentro de Tinta de Escritores. Muchas gracias.